Creo que es que qué mínimo nos queda que denunciar esto. ¿Qué mínimo? Es que esto es indignante totalmente. Es indignante. Ya sabéis que esto a mí me indigna porque lo analizo. Es que no termino de entender cómo puede haber ciudadanos, aunque sean de derecha, que aplaudan y que permitan esto. Es más, es que sigo sin explicarme qué pinta esta gente, no solamente en la televisión dirigiendo medios y programas. ¿Cómo esta gente no está en la cárcel? ¿Cómo no está judicializada? Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Creo que si hay un punto negro en nuestra democracia es el uso de las cloacas del Estado, que tiene varias patas, por más que el juicio se haya centrado en una parte, ¿no?, que han desechado, ¿no? Aquí han querido salvar a Rajoy, que sabía todo, pero que, digamos, han tocado partes políticas y algunas partes policiales. Evidentemente es gravísimo que policías, ¿no?, puestos a dedo en mandos por el Partido Popular, precisamente el Partido Popular, ordene con el conocimiento del que era el presidente del gobierno, Rajoy, a través de diferentes ministros, pero que evidentemente tiene otras patas, también la empresarial, pero sobre todo la mediática. Y una de las cosas que producen más indignación cuando se conocen, porque no es fácil llegar, pero ya sabemos bastante información, es cómo operan sus terminales mediáticos. Y ayer, a la noche, hubo, pues un encontronazo dialéctico entre Juan Carlos Monedero, una de las víctimas en reiteradas ocasiones de ese Mediafair y de ese Lawfare, es decir, que al final esa judicialización de causas creadas ficticiamente en ocasiones con informes falsos de la policía, incluso colaborando con esa red de extorsión internacional donde está Martín Rodil, donde extorsionaban a miembros antiguos del gobierno de Venezuela y de PDVSA, que le robaron millones y millones al gobierno de Venezuela, y que le hacían ese chantaje de diferentes causas judiciales para que inventasen cosas contra Podemos o contra Monedero, contra también, en este caso, el Pollo Carvajal también se inventó lo de la mina de oro de Zapatero, etcétera. Y que, claro, para esas acciones de lawfare disparatadas, que no están basadas en nada, necesitan y se retroalimentan de esos terminales mediáticos que prácticamente lo ocupan todo, por lo menos todas las televisiones y todos los espacios, o muchos de los espacios. Y que ayer, pues la televisión pública, que pagamos todos y todas, le pareció bien invitarlo para, evidentemente a nadie se le escapa, que iba para echarle mierda a Monedero, recordando esa encerrona, ¿no?, que le preparó el Partido Popular con Alfonso Rojo, ¿no? Que escuchaban, que nadie se entere que esto es una encerrona, ¿no?, y que le sacaron, estará usted contento porque han salido tarras de la cárcel. Bueno, hay como innumerables ocasiones, pero se supone que, en este caso, que con un gobierno, ¿no?, ya sabéis cómo se maneja la televisión española, con un gobierno socialista, te traigan a un operador de las cloacas mediáticas para echar mierda y usar esos casos de corrupción mediática y también judicial, con jueces también que siguen el rollo, para atacarlo, me parece lamentable. Y luego encima tener que escuchar por parte de Xavier Forte, que es un grandísimo periodista, el inventor o el que firma la exclusiva. Evidentemente él no está solo, él es un terminal de una de las mayores mentiras de la historia, por lo menos totalmente inverosímil, que esto se trasladase a todos los telediarios a 3 días de las elecciones. Estamos hablando de la exclusiva de José María Olmo de la detención de 2 escoltas de Pablo Iglesias por agredir a la policía en un acto de Vox. Evidentemente estos 2 señores no eran escoltas de Pablo Iglesias, no hay ninguna foto. Pablo Iglesias lo siguen a todas partes, hubieran tenido alguna foto de estas 2 personas. De hecho, una de ellas creo que trabaja en la ITV de Toledo, que no tenían nada que ver, y otro trabaja en la parte de logística de Podemos, y que varios días después fue, en estas acciones policiales, mediáticas, judiciales, estos espacios antidemocráticos estuvieron viendo a ver cómo podían sacar rédito de cara a las elecciones, y se inventaron esa agresión que no existió, y la detención, que sí es, no fue detención,
Fue varios días después, revisando las cámaras, dice, vamos a liarse la parda de cara a las elecciones. Bueno, le interrogaron y tuvieron el titular y evidentemente lo soltaron porque no hay ningún tipo de agresión, cosa que sí hubo por parte de la policía, incluso a periodistas que a día de hoy incluso le están culpando de, ¿no? Otra vez el principio de transposición, de ser ellos los que agreden y valiendo la palabra del policía por delante de incluso los vídeos que vemos con nuestros propios ojos. Bueno, en este contexto, que a mí evidentemente me hace subir por las paredes, porque no es que haya impunidad de las cloacas, es que dirigen todos nuestros medios, dirigen todos nuestros programas, prácticamente todos los medios de la televisión, todas las cadenas. Y que la televisión española, con un gobierno socialista, le diga que uno de los principales terminales de las cloacas del Estado es un buen periodista y que salga a la defensa cuando Juan Carlos Monedero le dice 3 verdades, pues me parece que mínimamente, aparte del cabreo y de las 4 cosas bien dichas que le dijo Monedero, que como ciudadanos, supuestamente en una democracia, tengamos que aguantar esto, si no ya los hechos, sino el recochineo de un gran periodista viene aquí y salga a defenderlo cuando le dice que pertenece a las cloacas, están todas las pruebas. Pero no solamente eso, si es que inventa, en colaboración con una parte antidemocrática de la policía, una realidad que no existe. Nunca hubo 2 escoltas de Pablo Iglesias detenidos. No son las 2 personas que nombra este señor, que podía haber hecho su trabajo. No hubo agresión. Sí que hubo el paripé de buscar a ver, pero de manera equivocada además. Pero esto no fue una disculpa para que fuera titular en todos los telediarios de todas las televisiones, incluso la pública, y que un día después, un día antes, no recuerdo ahora, también vino acompañada con el bulo de la niñera, ¿no? El caso de la niñera, se abrían acciones judiciales, es decir, un despropósito que cualquier persona, sea del partido que sea, tenga la ideología, se le debería de caer la cara de vergüenza de defender estas acciones. Porque es que a nadie, si ya puedes estar polarizado y tener odio, es decir, que una foto, que es lo que había, una foto agarrando el hijo de Pablo Iglesias y Irene Montero, sea el motivo para probar que la que era la jefa de gabinete de Irene Montero se le pagaba por ser niñera, es totalmente lamentable. Y que se intentó llevar por delante mucha más gente y que son innumerables, decenas y decenas de casos, con la pasimonia de periodistas como Xavier Forte y otros muchos que son incluso casi de lo salvable que hay, pero ante el aplauso y la participación activa en este ataque a la democracia que llevamos una década sufriendo y en otros territorios, en otras localidades y sobre todo en, digamos, la lucha contra el independentismo catalán y vasco, pues se lleva ejerciendo desde muchos más años. Vamos a ver el fragmento, ¿vale? Sin cortes, ¿vale? Lo vamos a ver porque tiene todos sus matices y creo que es que qué mínimo nos queda que denunciar esto. ¿Qué mínimo? Es que esto es indignante totalmente. Es indignante. Y que luego se hagan los ofendidos. Por ahí, cuando Contexto le respondía a José María Olmo algunas de las cosas, ¿no? Como coordinarse, de las cosas que estaban apuntadas en la agenda, ¿no? Coordinarse con el comisario Villarejo para el caso Lezo, a ver cómo lo narraban, a ver cómo lo contaban en los medios, entre otras muchas cosas. Y que le decía, gracias compañeros por apuntarme. Pero ¿cómo que por apuntarte? Si estás saliendo, si tendrás un sueldazo, si eres director de investigación, si estás en un medio que te invitan a todas las televisiones, te blanquean hasta en la televisión pública, estás con Ana Rosa, estás con Ferreras prácticamente todos los días, y que encima tengamos que aplaudirlo o callarnos. Bueno, en este caso creo que ya lo último que quería Xavier Forte es callar a Monedero. Es que ya es lo último, ¿no? Que se meen en tu cara y encima que te digan que está lloviendo. Bueno, vamos a ir con esta entrevista. Ya sabéis que esto a mí me indigna porque lo analizo. Es que no termino de entender cómo puede haber ciudadanos, aunque sean de derecha, que aplaudan y que permitan esto. Es más, es que sigo sin explicarme qué pinta esta gente, no solamente en la televisión dirigiendo medios y programas. ¿Cómo esta gente no está en la cárcel? ¿Cómo no está judicializada? De hecho, es el argumento, no, yo no tengo ningún caso, claro. La diferencia es que, por ejemplo, el caso de la Bacalá, ¿no? Que decían Ferreras y el comisario Villarejo, cuando hablaban del caso de las granadinas, ¿no? Ese bulo inventado con participación de esta red de extorsión criminal que está judicializada, donde Martín Rodil participa.
y era socio de la DAO y de los medios de comunicación, de estas terminales mediáticas de las cloacas. Claro, cuando luego de judicializarlo, el juzgado o la justicia te dice que no es reprobable la acción desinformativa de Oki Diario porque es una información veraz, y la clave es que lo contrastó con policías, o con la DAO, o con el juez Villarejo, o con quien sea. Te da información falsa, información podrida, y ya no se puede juzgar a los medios de comunicación. Es la jugada perfecta. Por ahí se escuchaba un audio de Villarejo con Cospedal y dice: no os preocupéis, para salvaros el culo, ya tengo yo todo controlado con los medios de comunicación, así vosotros no tenéis que hacer nada. Ya nos mojamos nosotros y está todo perfectamente para que estos informes policiales falsos tampoco salgan a implicar los medios de comunicación. Es decir, esto es un ataque a la democracia indigno y que se le tenía que caer la cara de vergüenza a la persona que defienda este tipo de acciones. Así que lo siento, Xavier Forte, que otras veces, pues evidentemente te hemos defendido, pero esto es indefendible y sobre todo que se pague con dinero público. Pero bueno, vamos con el arranque de este fragmento de la entrevista. Podéis verla completa, pero yo me he centrado en este contraataque, a este ataque indigno. Ya vais a ver la cara. Creo que la cara refleja todo. No voy a usar calificativos porque serían innumerables, pero veis la cara después de todo lo que ha tenido que sufrir Monedero, y los ojos achinados que pone así José María Olmo, como para, ¿sabes? Como, ¿qué le pasará por la cabeza? Y dice: hostia, esto es duro, pero bien que me lo llevo calentito a casa y es mi labor y mi papel, y si no, no dirigiría ningún medio, ni saldría en Ana Rosa, ni saldría en Ferrera. Así que lo mínimo, que de manera educada, sin insulto, hagamos un fiel reflejo de la realidad. Lo mínimo, después de las sobradas que os pegáis de manera impune. Buenas noches. Yo le quería preguntar si Podemos ha hecho en algún momento ha abierto un periodo de autocrítica para saber o intentar averiguar por qué se ha convertido en un aspersor de talento, ¿no? Hay mucha gente que se ha ido en los últimos años de la dirección de Podemos. En las últimas semanas hemos visto que hay gente que directamente está evitando la posibilidad de cualquier pacto con Podemos, no solamente con Sumar, sino también otras formaciones, otras confluencias. No sé si ustedes a lo mejor se consideran o en particular usted, el más idóneo, por ejemplo, para hablar esta noche aquí en nombre de Podemos. No sé en calidad de qué, usted forma parte del patronato, pero que yo sepa no tiene ningún cargo orgánico dentro del partido. ¿Y? No, le pregunto, ¿usted ha abierto ese periodo de reflexión? ¿Ustedes han abierto ese periodo de reflexión que les ha llevado a, en estos momentos, al menos si nos fiamos de lo que dicen las encuestas, ocupar una segunda posición con respecto? Fijaros aquí que de manera Juan Carlos Monedero no ha abierto la boca, ¿vale? Está escuchándole, cosa que vamos a ver que luego no hace él. Aquí tiene los ojos más o menos abiertos. Yo creo que también puede intuir que puede venir algún contraataque, pero aquí tiene los ojos abiertos. Luego vamos a ver cómo le cuesta abrir los ojos para no ver la realidad y la cara, que yo creo que expresa perfectamente lo que ni él mismo puede defender. Es decir, que a día de hoy la noticia esa, la exclusiva, 3 días de las elecciones, siga sin borrarse. Es decir, la impunidad que tienen los medios de desinformación en este tipo de campañas, sobre todo cuando viene de fuentes policiales, es total. Es decir, pueden operar contra la democracia como les dé la gana. Vamos a ver cómo va avanzando Ya veis que la actitud de ataque frontal es clara, también previsible, pero vamos a ver cómo van sucediendo los acontecimientos. A Sumar, por ejemplo. Ojalá la vinculación del periodismo con las cloacas hubiera hecho la misma reflexión que he hecho yo acerca de los errores de la izquierda desde mi tesis doctoral, ¿no? En los años 80 hubo una campaña contra la Nestlé porque recomendaba consumir leche en polvo en países pobres, y como no había agua potable generó una mortandad enorme. Entonces hubo una enorme protesta y la Nestlé contrató a un tipo de la inteligencia norteamericana que lo que les propuso no es solventar el problema, sino dividir a los que estaban protestando. Había que aislar a los que llamaban los radicales, que eran los coherentes, había que confundir a los idealistas, había que comprar a los oportunistas y había que negociar con los realistas, que eran los que no querían cambiar el sistema. Eso lo hemos sufrido nosotros. Yo creo que viene muy al pelo, un poco por la pregunta, ¿no? Luego ya se centrará más en las cloacas, la pregunta, ¿no? Con el tema, el tema de donde martillear ahora, el tema de la unidad. Nadie os quiere, sois despreciables, ¿quién eres tú para estar aquí? Bueno, todo eso, un poco el repertorio que hemos visto. Os pediría que busquéis información, hay muchos casos como este, pero que os pediría
si os interesa, que busquéis información sobre este caso, porque el paralelismo que hace yo creo que no está para nada mal encaminado del papel que tienen los servicios de inteligencia, en este caso las cloacas, que creo que más allá de los errores que puedan tener los egos personales, los partidos izquierda, las divisiones y tal, todos los errores, el papel que se hace desde las cloacas y los servicios de inteligencia es un caso de un país africano de la intervención de la CIA, el que ve, pero hay numerosos casos y de hecho en América Latina, que es un poco lo que las campañas de desinformación electorales, hay también algo de esto, ¿no? De cómo se financia por una parte a la derecha, pero también se financian alternativas de izquierdas que resten votos a esa izquierda soberanista frente a, digamos, a esa estrategia geopolítica extractivista respecto a América Latina de los Estados Unidos y de apoyar golpes de Estado más agresivas o menos, golpes duros, golpes blandos o golpes con lawfare, pero que este tipo de estrategia pues operan, y aquí a menos que uno sea sordo y ciego pues puede ver la labor de esos espacios. Eso no quiere decir que eso automáticamente culpabilice a los agentes dentro de la izquierda a los cuales quieren someter o en los grupos en los que quieren dividir, ¿no? Pero creo que es interesante y de nivel la respuesta por algunas de las claves de cómo opera las cloacas en ese paradigma respecto a la pregunta que le hacía José María Olmo. Es decir, Podemos desde el comienzo, yo he tenido 16 juicios, todos archivados, pero 16 juicios, ¿no? Que te generan constantemente todos los juicios archivados. Los juicios todos archivados. Pero usted está imputado en este momento por blanqueo de capitales. O sea, no. Pues igual que abrió el juez de Escalonilla. Lo digo. Bueno, queda, no sé si es el caso Neurona, que ya está todo cerrado y que están pidiendo alargarlo, pero que ya todas las acusaciones, no sé si queda, creo que el resquicio que queda es demostrar si el valor de contratación de la empresa Neurona está a precio de mercado, ¿vale? Y bueno, ahí Monedero también está metido y se está alargando, pero creo que la respuesta es como, igualmente ya veis cómo se le van ahí achinando los ojos poco a poco José María Olmo, que tiene la cara dura de ser partícipe y de operar en todo este tipo de casuística mediático-policial, judicial, en la cual a día de hoy todos los casos, y aunque quede uno pendiente, alargado infinitamente, han salido libres las diferentes víctimas que ha tenido, que ha servido para golpear mediáticamente y políticamente, en este caso a Podemos, a Unidas Podemos, y que se ha hecho con casi total impunidad. Y el hecho más palpable es que este tipo tenga la caradura de venir con esta actitud y bueno, que al final se va a buscar la respuesta que poco a poco se va a ir calentando por parte de Monedero. Para que no mienta. Claro, bueno, pero usted como periodista vinculado a las cloacas sabe cuál es el ejemplo de... Claro, encima le dice no mientas, ¿no? En fin. Es de este tipo de cuestiones, ¿no? No, entonces, mire, te acusan, como usted me ha preguntado ahora. No se ponga nervioso. No se ponga nervioso y no pierda la compostura. No pierda la compostura. Usted es el invitado. No, pero es que usted no pierda la compostura. Usted es el invitado y yo soy el periodista. Yo pregunto. Pero ya coño. No, yo le estoy preguntando. Yo le pregunto, pero no le dejo contestar cuando no me gusta la respuesta. Porque no mienta. Digo, no todos los procedimientos están cerrados. En estos momentos usted no mienta. En estos momentos usted está imputado por falsedad documental y blanqueo de capitales. Claro. La culpa de la división en Podemos es de Nestlé o de quién es. Bueno, yo le pregunto. Y ahora dejamos a escucharlo un momento, por favor. Entonces, digo que desde los comienzos de Podemos hemos sufrido todo tipo de agresiones donde el periodismo de las cloacas ha sido muy importante y usted lo conoce perfectamente porque forma parte de esas cloacas. Usted es amigo de Villarejo y por tanto, como usted es amigo de Villarejo, forma parte de esas cloacas. Ahí ya vais viendo que la cara se va notando, ¿no? Lo que va expresando, pero no puede negar la relación con Villarejo y las numerosas ocasiones que aparece en la agenda. Escúchame ahora, yo le he escuchado a usted, ahora tiene usted que escucharme, ¿no? Entonces, ha habido una connivencia entre determinados jueces, algunos están en la cárcel. Mira, que diga no, vamos, demasiada paciencia tiene Monedero. Sí, cuando es todo tan evidente y que el tipo, no, yo no miento, no, eso es mentira, yo no tengo nada que ver con Villarejo, no.
Sí, por ejemplo, el juez Alba está en la cárcel por querer encarcelar a la jueza Victoria Rosell. Entonces, si usted pone cara de sorpresas, que no tiene usted ni idea de lo que está hablando, y demuestra que por dónde respira usted. Entonces, por la respuesta a la pregunta, pero respira por donde quiere. Vamos a ver, solo pido una cosa. No, un momento, que responda. Pero sí, yo te voy a dejar responder. Pero os pido que empezasteis muy bien, pero acabasteis en otro nivel. Y yo, como os considero un periodista de gran altura, de gran profundidad, y se le va notando ya como el semblante, porque si hay algo bueno de que haya estado aquí, es que por primera vez, porque evidentemente en el programa de Ferrera y Ana Rosa nadie le va a decir esto, que por primera vez alguien le diga a la cara lo que es este señor. Claro, ese es el muro, el telón de acero que hay mediático para que esta gente pulule y esté a todas horas en la tele, gracias a operar contra la democracia. Y que tenga la cara dura de decir las cosas que dice, así que bueno, ya vais a ir viendo cómo se le van cerrando los ojos poco a poco. Y un político de gran altura que está en las antípodas, que respondáis con la altura que tiene, sin recurrir a los insultos, alturas, pero bueno. No, a la altura de miras, que es una frase que no me gusta nada. Pero, con otro... ¿Puedo contestar? Siempre, pero con un poco de sentidiño. Vale, pues un poco de sentidiño, contesto. Decía que desde los comienzos ha habido un intento de lo que se llama lawfare, donde la gente Podemos ha sufrido decenas de juicios, que al final se archivan todos. Quedan juicios que se archivarán. Es decir, uno de los juicios que tenemos pendientes del juez... Ojos a Chinaillo, ya veis que antes los tenía más abiertos, veis que aquí estaba como más resuelto, ¿no? Y aquí ya se le van como achinando. Sí, por ejemplo, el juez Alba está en la cárcel por querer... Bien, pero acabasteis... Vale, pues un poco de sentidiño, contesto. Decía que desde los comienzos ha habido un intento de lo que se llama lawfare, donde la gente Podemos ha sufrido decenas de juicios, que al final se archivan todos. Quedan juicios que se archivarán. Es decir, uno de los juicios que tenemos pendientes del juez Escalonilla ha cerrado ya 8 líneas que abrió, entre ellas cosas tan insultantes como el caso de la niñera, los sobresueldos, el mayor coste de la sede Podemos, y las ha cerrado todas. A mí me falta para que la cierre que abra 4 correos. Lleva 2 años para abrir 4 correos. Habría que preguntarle, en este caso al juez Escalonilla, hombre, juez, usted podría abrir 4 correos y me ahorraría que un periodista insistiera en que yo tengo todavía algún juicio pendiente. El problema es que esos juicios han ido a prime time, han abierto los telediarios, nos han acusado, nos han señalado, y al final eso, pues claro que te va haciendo daño. ¿Eso significa que Podemos no ha cometido errores? Por supuesto que ha cometido errores. Estaría bueno, ¿no? Podemos no ha acertado en mantener cierta cohesión interna, porque no ha sido capaz de responder a los ataques de esa fragmentación en 4 grandes grupos, pero que en este país ministros del PP que están en juicio, comisarios vinculados al PP que están en juicio, le cuesta abrir los ojos, le cuesta abrir los ojos, periodistas que dicen es burdo pero voy con ello, periodistas que recibían información de Villarejo y la daban en portada, como tú, por ejemplo, en El Confidencial. Todo ese tipo de cuestiones... ¿Pero qué? Si no es una ni dos, si este ha dado la exclusiva de la niñera, ha dado la exclusiva de para mí la más grave, a mí la más sorprendente, la digo, pero ¿cómo pueden dar están dando esta noticia que no tienen ni pies ni la... Es decir, van no sé cuántas mentiras en el mismo titular. Se inventa 2 escoltas de Pablo Iglesias sin ninguno es escolta. Es decir, que este tipo tenga cabida. Es decir, si me alegro de algo es para que por primera vez le canten las 40 de lo que es. Van terminando golpeando y claro que te afecta. Pues claro que te afecta. Pero vamos a ver, que estabas acabando la faena decentemente y metes ahora para que se meta Olmo. No, pero si no quiero, no voy a poner a su nivel. Porque, no, pero no quiero que os calificáis a ningún nivel. Simplemente que acabéis la controversia de una forma civil. No has publicado información falsa. Un momento. No has publicado información falsa. No, perdona, ni una sola información falsa. No ha publicado ni una sola información falsa. Pero ¿cómo tiene tanta cara dura? Es decir, las matemáticas, tú... Entiendo que puedes hacer un análisis filosófico de un texto pero las matemáticas son las matemáticas. El titular, tu gran exclusiva, tu gran aportación a la democracia de España es 3 días antes de las elecciones inventarte, con las fuentes policiales que os suelen alimentar, una falacia increíble que es que es inexplicable que seas capaz de poner, sin contrastar absolutamente nada, 2 escoltas de Pablo Iglesias son detenidos por agredir a la policía. Cuando no existe ninguna. Es decir, ni son escoltas, ni trabajan para Pablo Iglesias, ni han agredido a la policía. Y si han sido detenidos, es decir, allí en lo del mitin hubo 4 detenidos, si no me equivoco, de manera violenta,
ninguno fue las dos personas que preparaste en tu exclusiva con una parte de la policía antidemocrática. Y no solamente eso, sino que tuviste la caradura de no borrarlo. Es que a día de hoy sigue sin borrarse. Claro, si alguien te lleva a la justicia, como lo de las granadinas con Inda, dirá esto, la fuente es veraz porque se la da a la policía, aunque sea un invent total. Entonces, claro, esta gente juega con mucha ventaja. Y esa ventaja son resortes antidemocráticos que cualquier demócrata debería de criticar con tanta fuerza, de que sea imposible a que esta gente pueda caminar públicamente o aparecer en una televisión. Evidentemente, como en la mafia, cuando los que están ahí todos pertenecen a la misma mafia, es decir, evidentemente con Ana Rosa pues lo va a llevar siempre, con Ferrera lo va a llevar siempre, pero realmente se necesita una revolución democrática dentro de, no el periodismo, sino dentro de los medios. Es que es tremendo que este tipo diga que no ha mentido nunca. Y ahora vamos a poner el ejemplo, que para mí es una de las mayores mentiras de la historia. Yo no he visto cosa igual de burda, sobre todo porque aparece en todos los medios del país y en todos los telediarios. Y no se habla de otra cosa en los 3 últimos días de las elecciones. También metieron el tema de la niñera, donde también este señor aportó con exclusiva falaces de que la jefa de gabinete era realmente una niñera porque aparecía con una foto en brazos con el bebé de Irene Montero. Es decir, es que no tiene nombre esto, la verdad. Jamás se publicó. Creo que no tiene ninguna imputación. No tengo ninguna imputación. Y defendiéndole. En fin. Lo que y yo me diciendo, es veraz, porque os daba la información. Bueno, Villarejo, vamos a ver, pero era veraz porque se lo daba a Villarejo, se lo daban personas extorsionadas a través de. Se lo daban a la DAO y la DAO se lo daba a los terminales, Oquidiario, pero también este señor, y lo publicaban y están totalmente cubiertos, sin ningún problema. Es el problema, no es que sea impune, es que se premia. De hecho, esa es tu labor. Por eso tiene un papel tan importante, porque los poderosos te necesitan para que todo siga igual, evidentemente. Y que nadie ose a soplar sobre su corrupción. Ya veis el caso de Pablo Casado, está dentro del Partido Popular, ¿no? O de Cifuentes, también, ¿no? Que no quería legalizar una universidad del grupo Planeta, ¿no? Había ahí de dos intereses, empresas mediáticas que tenían intereses para legalizar la universidad. Cifuentes no quiso, pues se la cargaron, así de fácil. Policía. Solamente me gustaría recordar que yo me he limitado aquí a hacerte una serie de preguntas sobre la crisis que tiene Podemos y me he limitado a decir que no es verdad, no es cierto, que en este momento no haya ningún juicio abierto. Solamente he hecho ese apunte. Lamento tu agresividad, pero entiende que mi labor como periodista es preguntar a los políticos que vengan, sean del partido que sea. Pues aquí lo dejamos. José. Ahí tienes razón, ¿vale? He hecho la pregunta, pero también más razón lleva Monedero, que tenga que aguantar a tipos que van con ese caparazón, ¿no? que los poderosos le han otorgado, y que evidentemente lo mínimo es decirle, aprovechando que por primera vez va a tener un flanco abierto en el cual se le puede decir las 4 verdades que no se le dicen en el programa de Ana Rosa o de Ferrera, pues que se le digan. Así que me parece correcto por las dos partes. Él es un experto en la moderación y ojo, y eso que viene de la escuela. Él fue becario en el Nuevo Herald de Miami, cosa que me llama mucho la atención porque ahí también colabora Yusnavi, que tiene vinculación con los golpes de Estado y las operaciones de la CIA y tal, pero más allá de eso, que es sorprendente, él estuvo en Intereconomía y El Mundo, y a pesar de eso es de las personas más educadas y que habla mejor, ¿no? Pero evidentemente, claro, lo que ha hecho no tiene nombre, y entiendo que para estar ahí y tienes que hacerlo, y a lo mejor hasta ni le gusta, ¿no? Pero es una terminal de las cloacas del Estado, y que es un profesional de la mentira, aunque no esté judicializado. Pero el titular que vamos a ver ahora es falso, y eso es matemático, son datos, no es una subjetividad. Y si no, que alguien me muestre que es real que cualquiera de las dos personas de la exclusiva son escoltas de Pablo Iglesias. No existe, no es real. Un poco tenso al final. La verdad es que yo lo siento mucho. Yo también lo siento mucho, pero lo siento desde hace 8 años. Pero en cualquier caso, hace 8 años, vamos a dejarlo. Me hubiera gustado también que en España, como decía, te decía antes, que el Estado de Derecho se quebró
contra ETA, el Estado de Derecho se quebró contra el independentismo y se quebró también contra un partido que no había cometido ningún delito. Yo lo que tengo claro, y lo he dicho en más de una ocasión, y a veces me han dado cera por eso, pero yo sí entiendo, y esto es una no opinión, sino información contrastable, que de Podemos se han dicho muchas mentiras, que han abierto muchas páginas de televisión o muchas páginas de prensa, y cuando salía el desmentido ocupaba un breve. Eso es así. Pues pero eso también pediría que en el intercambio dialéctico se superen a veces circunstancias como las que hemos vivido esta noche. Te pido disculpas porque me pueda la pasión, pero como son, no por mi caso, ¿no? Me he acordado del caso de dos compañeras acusadas de estar cobrando por tener una foto, por agarrar en brazos a la hija de Irene Montero. Y yo creo que no lo tenía preparado Monedero, pero le tenía que haber sacado esto, ¿vale? Esta exclusiva, el 1 de mayo, cuando las elecciones eran el 4 de mayo, Daniel JJ. ¿Quién es Daniel JJ? Alguien que, según luego conocí, trabaja en la ITV de Toledo, incluso tuvo algún problema, yo creo que lo llegaron a hinchar. Y Alberto RR, que trabaja en logística de Podemos y que, bueno, trabaja en Vallecas y que, bueno, pues yo no lo conozco, pero creo que él milita en grupos antifascistas de Vallecas y que no hubo ninguna agresión, pero evidentemente buscaron a estos dos perfiles a posterior, porque ya os digo, no fueron detenidos, sino que fueron buscados y creado un montaje policial, mediático, político y en este caso judicial no, porque no hubo casa, lo liberaron, es decir, si no había nada, pero es que esto, es decir, lo grave no es eso, ¿no? Lo grave es que incluso Interior desmintiera, ¿no? que fueran detenidos escoltas de Pablo Iglesias y que incluso creo que, bueno, respondió con mucha suavidad ante la gravedad de las acusaciones. El hecho es que desde el 1 de mayo en adelante todos los telediarios, todas las tertulias políticas, es más, no solamente atacaron, sino que incluso Vox decía, aquí Marlaska está ocultando todo para que no nos enterásemos, porque esto ya se sabía hace mucho. En fin, ya incluso con el victimismo, ¿no? Cuando eres el victimario. Pero fijaros cómo reflejaban las noticias. Según publica hoy El Confidencial, la policía habría detenido a dos escoltas de Pablo Iglesias por agredir a policías en el acto de Vox en Vallecas el pasado 7 de abril. Enseguida vemos qué ha respondido el líder de Podemos. El Confidencial publica hoy que la policía ha detenido a dos escoltas de Pablo Iglesias por agredir a policías en el acto de Vox en Vallecas el pasado 7 de abril. El partido de Santiago Abascal ha anunciado que presentará una denuncia contra el líder de Podemos. Desde la formación morada se asegura que solo uno de ellos es un afiliado y que no realiza labores de seguridad. Todos mis escoltas son miembros del Cuerpo Nacional de Policía y que ninguno ha sido detenido. Hace más de una semana, cuando Abascal rompió un cordón policial y provocó una carga, un miembro de nuestro partido, que es de Vallecas, fue detenido y, por supuesto, no cometió ningún ilícito civil, administrativo o penal, y esto quedará en nada. Exigir que se aclare hasta qué punto el señor Iglesias está directamente implicado en la violencia, y a las denuncias que ya presentamos por lo que ocurrió en Vallecas. Ese diario les atribuye un papel de liderazgo en los ataques y asegura que pertenecen al Departamento de Seguridad de Unidas Podemos. Falso, es decir, es falso. Y este ya no sé si es el segundo telediario. No, es decir, primero, uno, no tiene absolutamente nada que ver con Podemos, y dos, hay un trabajador que no ha trabajado en seguridad nunca. Trabaja concretamente en la puerta de la sede, y cuando hay que llevar un paquete o hay que recoger, por ejemplo, aparece en un par de actos durante la campaña, porque tiene que ir a recoger, como si fuera de taxista, al aeropuerto, a la estación, y llevarlo al acto, acompañarle. De hecho, hubo como un segundo artículo del Confidencial donde pusieron a otra persona diferente a JJ, y a este Alberto dice, ¿veis cómo pertenece? Y en un acto, creo que era precisamente el de Vallecas, que era su barrio, en el cual acompañan a algunos de los invitados que trajo en coche. Pero evidentemente mienten, y esto os lo aseguro que lo he contrastado, he hablado con todas las personas, y que esto lo puedan decir. Es decir, el trabajo que yo hice en ese día, cuando hice este hilo, que yo lo hiciera sin ser un profesional del periodismo en menos de media hora, y que se marquen el lujazo de todos los telediarios decir una noticia totalmente falsa contra un candidato tres días antes de las elecciones. Es increíble. Y que este tipo
se ha blanqueado en la televisión pública, pues lo siento, Xavier Forte, pero este tipo no es un periodista de gran altura. Es un periodista de gran profundidad en las cloacas y que es increíble que siga impune y que siga la noticia sin ser borrada y sin pedir disculpas, más allá de que judicialmente seguramente pues sea una noticia veraz porque hay una fuente policial que lo atestigua, aunque realmente no sean ninguno de los dos escolta, ni que haya habido una agresión y que ha sido una detención días después, analizando el vídeo. A ver a quién, qué podían montar. Bueno, en todo caso... Matiza, uno de ellos es su trabajador. Vale. Aquí veis que algunos dicen la noticia de los dos escoltas y alguno después de contrastar dice que uno no lo sería y otro sí. Tampoco es falso, tampoco es escolta el uno, no hay ninguno de los dos. Que no escolta o miembro de seguridad. Pablo Iglesias lo ha calificado como un miembro del partido, al tiempo que cuestiona los tiempos de publicación de la noticia. Esto quedará en nada. Que esto salga precisamente hoy revela la preocupación que tienen algunos. También ha negado que sean sus escoltas. Todos mis escoltas son miembros del Cuerpo Nacional de Policía y que ninguno ha sido detenido. Santiago Abascal asegura que este asunto se ha querido tapar. Lío este balístico. Ya, es que ya es lo último. Y que se ha querido tapar y lo sacan a 3 días de las elecciones. Es que es increíble. Cuando sabía el gobierno que hace 15 días varios escoltas de miembros del gobierno fueron a Vallecas. También muy duros desde el PP. Ha habido unos matones a sueldo de Podemos que han agredido a nuestros policías. Y su presidente Pablo Casado pide expresamente una condena a Pedro Sánchez. Pido una condena rotunda de Pedro Sánchez por esos escoltas privados de Pablo Iglesias. Es increíble. ¿Cuántas veces hemos visto esto de repetir la mentira medios de comunicación, políticos y las cloacas? Es totalmente inaceptable para una democracia esto. Desde Ciudadanos demandan responsabilidad a Iglesias. Que renuncie a llevar ese odio al gobierno de la Comunidad de Madrid. Es un auténtico milagro que Podemos siga vivo, pero sin ningún tipo de contemplaciones. Bueno, a ver, el que no conocía a Villarejo, bueno, ahí tenía unas notas. Olmo, JM, vernos 8 mañana. Tiene relacionado con un vídeo. 8 del 3 del 16. Yo creo que esto era anterior a cuando sacaron el vídeo con el cual se cargaron a Cifuentes, el vídeo este de robando cremas en un supermercado. JM Olmo dice que le han contado que tengo un vídeo de la Cifuentes robando. Hay más, tal. Luego, frase en la agenda de Villarejo que él le respondió a un tuit de José María Olmo. Coordinar con Olmo lo de Lezo. Abrazo de vuelta. Eso porque le respondía, gracias por señalarme, no sé qué, por decir que operaba con las cloacas del Estado. Y aquí Chema Olmo avisé que Fiscalía de Madrid investiga sobre un posible blanqueo en base a un informe del SEBLAC que le dio el chat, o el chati, no lo sé. Bueno, estas son publicaciones que se han ido emitiendo, bueno, hay más evidentemente, pero como 3 ejemplos de la relación con Villarejo. Y sobre todo, más allá, si es que no me hace falta, de verdad, es que no me hace falta lo de Villarejo. Es que para mí ya es accesible. Es decir, que el tipo este firme una exclusiva totalmente falsa, pero totalmente surrealista. Claro, a la gente polarizada que no pueda creerse que se dé una noticia en todos los telediarios y que sea falsa, no se lo creerá. Pero es que es totalmente falsa. Y así, es decir, pasó como real. Entonces, claro, eso penalizaría, me imagino. Eso, lo de la niñera y las 40.000 cosas que inventaron, pues me imagino que operaría. Igual que en todas las elecciones, porque la verdad es que, como decía Monedero, no es hace 2 años, sino prácticamente desde que existió, incluso desde que era primera fuerza y que, incluso se creó, como decía Ernesto Kaiser, Okidiario para poder operar con las cloacas del Estado y poder publicar informes falsos, conectados luego con las terminales en televisiones. Gente que la acompañó como Ferrera y que hemos visto, pues todo lo que hemos escuchado y hemos podido ver. Claro, evidentemente ahí está uno de los comodines, pero fijaros que el comodín que siempre ha acompañado a Podemos y que creo que aquí lo llega a decir, desde que Podemos existe, nunca ha habido una publicación a favor del gobierno de Venezuela, nunca ha habido un encuentro con el gobierno de Venezuela, ni ha habido ni un tuit favorable a Venezuela. Bueno, los últimos 9, desde que existe Podemos,
todo el rato es la financiación de Podemos de Venezuela, tal. Otra cosa es como entran con el marco de Venezuela. Otra cosa es que la revolución que hizo Chávez en Venezuela, pues son los comparables a lo mejor la del propio Lula, Correa, es decir, el sacar a millones de personas de la pobreza o incluso de la muerte de hambre, ¿no? que había, son datos muy positivos, igual como el gobierno de Evo, el gobierno de Correa, Lula, pero evidentemente eso ha derivado a una cosa que yo personalmente no defiendo, que lo quiera defender, pero yo la verdad es que si bien creo que fue un gran avance para el país, evidentemente creo que eso ha derivado también hay que ver los factores externos, ¿no? Pero evidentemente a mí cosas que me cuentan gente de allí de Venezuela, incluso chavistas, pues son bastante críticos. Pero vaya, más allá de eso, la disonancia cognitiva es como la mentira repetida muchas veces la convierte en realidad. Incluso cuando la actividad internacional de Podemos está más vinculada, ¿no? Pues figuras como Evo Morales, Correa, Lula, Pepe Mujica, incluso, bueno, el kirchnerismo. Esas son las relaciones internacionales con las que se ha manejado Podemos. Con Maduro nunca ha tenido ningún tipo de relación. Otra cosa es que en la etapa universitaria o una década atrás, pues algunos miembros estuvieran colaborando o incluso apoyando a lo que supuso Chávez, ¿no? Para Venezuela. Pero bueno, vamos a ver el comodín de Venezuela que no podía faltar. Buenas noches. Bueno, decía el director de un diario venezolano ante un grupo de senadores españoles que Podemos y el chavismo eran la misma cosa. Y él lo decía recordando que usted tuvo despacho en el Palacio de Miraflores en la época de Hugo Chávez, en la sede del gobierno. Lo que está ocurriendo en la Venezuela de Maduro es consecuencia de las ideas que ustedes dejaron allí, que sembraron allí, o se han desviado y por eso aquello está como está. Es curioso que yo he estado más años en Alemania que en Venezuela, pero no me preguntas por Alemania. O sea, me preguntas... Es que no sé si Ángel... me preguntas. Sí, recordáis un vídeo que es de los mejores del mundo, en el cual hay un tipo que era un diputado de Ciudadanos de Cataluña, que iba como en el programa de Espejo Público como asesor o experto internacional en política internacional, y que decía Venezuela, Irán, dictadura, Venezuela, Irán, así 40.000 veces. No, nunca terminaba la pregunta y al final le dice, bueno, pero ¿cuál es la pregunta? No, que si está a favor de la dictadura de Irán, de Venezuela, después de 40.000 veces. Dice, déjame que te haga una pregunta. ¿Sabes quién es el presidente de Portugal que acaba de ser nombrado? Y empieza con un esguince cerebral, no me acuerdo. Dice, no lo sabes. No lo sabes. Es decir, fíjate, creo que eso explica cómo funcionan los medios y cómo un experto internacional no tiene ni idea ni siquiera del presidente recién nombrado en esa semana del país vecino, pero de Venezuela pues se sabe todo o se sabe toda esa realidad virtual paralela, ¿no? Y algo que acompaña también de manera inexplicable a una falta de relación total, pero ni siquiera de tweets ni de relación de ningún tipo, cuando sí que la han tenido de manera muy cercana con otros gobiernos, ¿no? Pero a pesar de eso, lo de la financiación de Venezuela creo que han sido 15, 20 causas. Y creo que nos ha faltado un día en que algún tertuliano nos repita lo de la financiación de Venezuela o la relación de Venezuela con Podemos. Me pregunta Angela Merkel, no, porque es que le hizo mucho caso. No, porque forma parte de esa demonización, ¿no? Entonces, es la demonización que hace que venezolanos corruptos estén comprándose medio barrio Salamanca y estén tensionando los precios hacia arriba con todo lo que han robado. En cualquier caso, creo que no tiene nada que ver la situación actual de Venezuela con la que había cuando yo estuve, ¿no? Sobre todo porque ahora mismo hay un bloqueo, ha habido una polarización, les ha afectado la crisis económica, se ha hundido el precio del petróleo y buena parte de lo que se construyó pues sí no funciona. Yo siempre a la gente le he preguntado, dime, desde que nace Podemos, dime una sola política pública de Venezuela que se haya defendido desde Podemos. Ninguna, nunca, porque son países diferentes. Es como si le dices a un biólogo que vas a traspasar el corazón de un animal a otro, ¿no? Pues no encaja. Entonces, insistís mucho en intentar equiparar a Venezuela con Podemos cuando es una cosa absolutamente... No me ponga etiquetas, no me ponga etiquetas. Sí a ver, el que ha hecho la pregunta de Venezuela eres tú. Sí. No, pero déjame que le pregunte. Es que tenemos que avanzar, solamente una cosa. Carmelo, si usted tenemos que avanzar. Tendría otra vez, si Maduro le llamara para tener un despacho allí, ¿usted iría o esta vez ya no?
O sea, no tiene nada que ver la situación en 2004 con la actual. O sea, Chávez sacó a millones de personas de la pobreza. Chávez rompió con esa tradición de Estados Unidos de invadir América Latina. Chávez ayudó a que también gobernase Lula y Correa y Néstor Kirchner. Es decir, sacaron casi 50 millones de personas de la pobreza y eso no lo mencionáis. Y Estados Unidos es lo que no permitió. Estados Unidos que ha invadido invariablemente América Latina, eso no lo consideráis. Ahí, como comentáis algunos, evidentemente por parte de Izquierda Unida históricamente, bueno, también hay como diferentes puntos de vista, evidentemente, ¿no? Pero bueno, estabais hablando ahí de Couso, evidentemente, él ha tenido una defensa, está viajando incluso Manu Pineda, el eurodiputado de Izquierda Unida, que, bueno, yo le tengo mucho aprecio, pues evidentemente con Cuba, con Venezuela, pues tiene una relación y una defensa infranqueable. Desde Podemos no se ha hecho, pero, hombre, me imagino que habrá también pluralidad de pensamiento. El mío personal es que, así como es difícilmente, con los datos en la mano, criticar lo que supuso para Venezuela Chávez, evidentemente, con muchos factores externos eso ha degradado, pero creo que también en esa mentalidad asamblearia de pueblo, de participación de todo el país en la construcción de la constitución, de los objetivos del país, pues yo creo que durante muchos años en el gobierno, como pues pasa a veces, se crea una estructura un poco endogámica que no le, es decir, que es diferente a la del inicio. Pero bueno, tampoco nos vamos a entrar en eso, pero lo que es real, y aquí da una de las claves que no se repite, es decir, nunca Podemos, desde que existe, ha tenido ningún tipo de relación casi de ningún tipo, ni tweets, ni si acaso criticar, ¿no?, los autonombramientos de Guaidó, que son ridículos, pero es un comodín, ¿no? Hemos hablado de comodines, de ETA y tal, de Venezuela evidentemente es uno. Y a base de repetirlo, usando los principios de Goebbels, se convierten en realidad. Así que nada, bueno, era el análisis, sobre todo un desahogo, que creo que también lo tuvo Juan Carlos Monedero después de 9 años aguantando todo, pues bueno, tener ahí un cara a cara y decirle 4 cosas a uno de los muchos puntales mediáticos de las cloacas, pues que es mínimo. Y luego que el tipo tenga la cara de decir, yo nunca he mentido, y te cascaste una de las, para mí, y yo veo mucha desinformación, una de las noticias más surrealistas que salió en todos los telediarios, pero que cualquier persona en 10 minutos puede comprobar que es totalmente falsa. Ninguna de esas dos personas eran escoltas de Pablo Iglesias, ni eran escoltas, ni trabajan para Pablo Iglesias. Y no solamente eso, es que ninguna de esas dos personas agredieron a ningún policía. Y es más, es que ninguna de esas de esos dos policías fueron detenidos ese día. Es decir, tuvieron que ser días después, porque ese día hubo detenidos. Aparte que el cordón policial lo rompió Abascal y la policía operó. Es decir, fue algo como organizado. La verdad es que no tiene ningún tipo de explicación, incluso con periodistas, ¿no? Le han acusado de cosas que no han pasado, incluso fueron agredidos y encima se les ha culpado a ellos de cosas que no pasaron. Y evidentemente, bueno, pues creo que por lo menos había que analizar este gran momento, que yo del único que me alegro, porque no me alegro de que tengan cabida y que se blanqueen a las cloacas, y que Xavier Forte, que más o menos pues le tengo aprecio profesional, me refiero, no lo puedo comparar con las cloacas, ¿no? Yo creo que es un buen profesional, pero claro, esa equidistancia al tipo que ha sido víctima de todo este tipo de campañas con uno de sus autores, que diga que no miente y que luego diga que es un grandísimo profesional, un grandísimo periodista, pues no. Aunque eso es más subjetivo, lo que no es subjetivo es que la mentira que él dice, que él nunca mintió. Sí has mentido, y de manera repetida. Y no solamente eso, sino que también, digamos, bueno, tenga ese áurea de gran profesional, y gran profesional de las cloacas, y de un profesional de la mentira, para operar políticamente contra la democracia. Creo que más claro no puedo ser, y vaya, en cierta manera, cada vez que hay la oportunidad de decirle a la cara a gente que se siente totalmente impune en su labor en esta sociedad, lamentablemente contra la democracia, pues me alegro. Pero vaya, hay más. Precisamente una de las cuentas que viene denunciando esto, al del bulo patada en el culo, fijaros algunas de las publicaciones. La UDEF descubre que el dinero electoral de Podemos fue usado para pagar vuelos y noches de Airbnb un año después de las generales. Esto es un bulardo tremendo. Y exclusiva, la jefa de auditoría de Podemos ha enviado un informe a petición del juez de Neurona en el que revela que Iglesias y Montero usan de niñera a un alto cargo que cobra de igualdad. Fuentes internas de Podemos lo ratifican, y hay fotos y vídeos.
Y ahí ponen la foto de una foto en un programa, mientras está en el programa esperándola el rato ese, con la niña que tiene la silla, pero en un momento no sé si llora, tiene la foto esa. Tremendo, es decir, esto es Black Mirror y estos personajes deberían existir solo en la ficción. Pero bueno, había que contarlo. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.